En el corazón del noroeste de Irán existe un lugar donde los pasillos se pierden en la penumbra, donde las paredes de piedra guardan secretos de más de 1000 años. El bazar histórico de Tabriz no es simplemente un mercado, es un laberinto viviente que ha permanecido en las mismas manos, bajo los mismos techos abovedados, generación tras generación. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó su construcción, aunque se rumorea que sus primeras galerías surgieron en el siglo VII. Lo que es seguro es que cada siglo añadió sus propios pasillos, sus propias historias, sus propias grietas en las paredes. El bazar se extiende a lo largo de casi 2 kilómetros de pasajes cubiertos, un tejido de túneles y galerías que se entrelazan bajo la ciudad como las entrañas de una bestia antigua. Los arcos de ladrillo rojo sostienen techos tan bajos que los comerciantes más altos deben agacharse. El aire es denso, impregnado del olor de especias que han llenado estos pasillos durante siglos. Azafrán, comino, cardamomo. La luz no penetra directamente, sino que se filtra en fragmentos tenues a través de pequeñas aberturas en el techo, creando un claroscuro constante donde es difícil distinguir dónde termina un pasillo y comienza otro. Los pasillos no siguen un patrón lógico, se retuercen sin razón aparente, se bifurcan en direcciones que parecen contradictorias, crean espacios donde uno se puede perder irremediablemente si no conoce el camino. Los comerciantes locales lo saben bien. La arquitectura del bazar fue diseñada no solo para facilitar el comercio, sino para confundir a los posibles saqueadores. Los invasores nunca sabían dónde estaban. Los piratas que asaltaban el camino de la seda temían meterse en este laberinto sin salida conocida. Las paredes cuentan la historia en cada grieta. Los terremotos han sacudido Tabriz decenas de veces. En 858 murieron cientos de miles de personas. El bazar ha sido reconstruido cada vez, los bloques de piedra reposicionados, los arcos reforzados. Hay secciones enteras donde uno puede ver claramente las capas de construcciones superpuestas, como anillos en el tronco de un árbol. Cada capa representa no solo una reconstrucción, sino una elección. ¿Qué merece ser salvado? ¿Qué debe cambiar? Y sin embargo, los comerciantes eligieron preservar el mismo diseño, la misma confusión deliberada durante más de 1000 años. Lo más desconcertante es lo que el tiempo no ha podido borrar. En ciertas partes del bazar, las paredes son tan antiguas que las grietas forman patrones casi geométricos, como si alguien hubiera inscrito símbolos en ellas a propósito. En otros lugares, el agua ha erosionado las piedras de tal manera que parecen rostros sin rasgos, máscaras vacías que vigilan a los compradores. Los historiadores aún debaten qué representan estas formaciones, si son accidentales o intencionales. El bazar guarda su silencio. En 2010, la UNESCO reconoció al bazar histórico de Tabriz como Patrimonio de la Humanidad, pero hasta hoy nadie ha cartografiado completamente su estructura. Los planos que existen son contradictorios e incompletos. Hay pasajes que los comerciantes hablan en susurros, pero que rara vez muestran a los extranjeros. Hay bóvedas que se dicen datan del siglo VIII, aunque no hay documentación que lo compruebe. Hay historias de túneles secretos que conectan el bazar con la ciudad vieja, historias que nadie puede confirmar ni desmentir completamente. Lo que está claro es que el bazar sigue siendo vivo. Cada día, cientos de comerciantes abren sus pequeñas tiendas en nichos tallados en las paredes, vendiendo especias, telas, joyas, como lo han hecho sus antepasados. El bazar respira con el ritmo del comercio.
Sus pasillos palpitan con voces, con el sonido de bolsas siendo llenadas, de dinero cambiando de manos. Y mientras ocurre todo esto, las paredes de piedra roja continúan acumulando décadas, esperando pacientemente a que alguien finalmente descubra todos sus secretos. En algún punto entre Irán y la frontera con Azerbaiyán existe un lago que desafía las leyes más básicas de la gravedad. El lago Urmia es tan salado que el cuerpo humano flota como un corcho, sin importar cuánto pese la persona que se atreva a entrar en él. Pero hay algo más perturbador en esta historia. El lago está desapareciendo lentamente. En apenas 4 décadas, su superficie se ha reducido a la mitad, transformando lo que una vez fue una maravilla natural en un misterio sin resolver. Una pregunta que la ciencia aún intenta responder. Hace miles de años, navegantes locales ya conocían este lugar extraño donde nadie podía hundirse bajo ninguna circunstancia. Las aguas contienen una concentración de sal 3 veces mayor que la del mar Mediterráneo, tal vez incluso 4 veces. Esta salinidad extrema ha generado un ecosistema único, poblado por microorganismos y criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Los organismos que habitan estas aguas producen pigmentos especiales tiñendo el lago de tonos rosados y rojizos que cambian según la luz del día y la estación del año. Desde el aire, la superficie parece una herida abierta en el desierto, un espejo de color sangre, reflejando un cielo cada vez más distante. Lo que hace realmente inquietante esta historia es que nadie sabe exactamente por qué el lago se está secando de manera inexorable. Algunos culpan a la construcción de represas en los ríos que lo alimentaban desde hace milenios. Otros hablan de un cambio climático que alteró los patrones de lluvia en toda la región. Lo cierto es que entre 1980 y 2020, el nivel del agua bajó más de 3 metros. Los minerales se concentraban cada vez más, haciendo el agua todavía más densa, más extraña, casi alienígena. Alrededor del lago, pueblos enteros quedaron sin agua potable. Los habitantes del Urmia recuerdan cuando los barcos navegaban por aguas cristalinas. Ahora, algunas partes son apenas pantanos salados cubiertos de una costra blanca. A principios del siglo XX, filósofos e investigadores viajaban desde Europa para experimentar con el cuerpo flotante en estas aguas imposibles. Algunos juraban que el agua tenía propiedades curativas, que los minerales disueltos sanaban heridas y aliviaban dolores crónicos. La ciencia moderna ha confirmado que ciertos minerales presentes en el lago sí tienen efectos antiinflamatorios comprobados. Pero mientras miles de personas vienen cada año en busca de sanación, el lago muere lentamente, casi imperceptiblemente. Cada verano, capas de sal quedan expuestas sobre el fondo, formando cristales que brillan bajo el sol del desierto como diamantes malditos o joyas de un mundo moribundo. Hoy, el Urmia es un monumento a una pregunta sin respuesta. ¿Puede un lugar ser verdaderamente único si desaparece? Los científicos trabajan desesperadamente para salvar el lago, intentando restaurar los flujos de agua desde los ríos tributarios, modificar el uso agrícola de toda la región, hacer algo que frene su desaparición inevitable. Pero cada año el nivel baja un poco más. El agua sigue siendo imposiblemente salada, sigue siendo imposiblemente roja, sigue siendo imposiblemente flotante y sigue siendo cada vez más un fantasma, un espejo de lo que fue, una pregunta escrita en sal.
En el corazón de Irán existe un lugar donde la tierra parece haber sido esculpida por fuerzas que aún no comprendemos completamente. La Dasht-e-Lut, el desierto de Lut, es un territorio que desafía las explicaciones simples. Con temperaturas de suelo que alcanzan los 70 grados centígrados, es quizás el lugar más inhóspito del planeta, pero lo que realmente desconcerta no es el calor extremo, sino las formas geológicas que brotan de su piso árido. Durante milenios, millones de años de erosión han tallado en la roca estructuras que no parecen creadas por procesos naturales ordinarios. Parecen ruinas de ciudades antiguas o tal vez arquitectura de un mundo completamente distinto. Los geólogos todavía debaten los mecanismos exactos detrás de estas formaciones, porque la magnitud y la precisión de su simetría plantean preguntas sin respuesta. Porque aquí, en este rincón del desierto iraní, la naturaleza decidió construir monumentos que desafían nuestra comprensión del tiempo geológico. Desde el aire, el desierto se despliega como una sinfonía de tonos ocres, marrones rojizos y grises azulados. Los kaluts, esas formaciones de torres erosionadas, se elevan como columnas de un templo olvidado. Cada una tiene su propia geometría, su propia historia grabada en capas de roca. El terreno está fracturado en 1000 direcciones, creando un laberinto donde las sombras caen profundas y agudas. La luz del mediodía golpea estas superficies con una intensidad que casi duele, mientras que al amanecer y atardecer, los colores se transforman en algo casi irreal. Púrpuras, naranjas profundos, rojo sangre. El aire es tan seco que el paisaje parece desvanecerse en la distancia, como si el horizonte mismo fuera una ilusión. Lo que hace extraordinario a este lugar es un misterio paleoclimático que aún fascina a los investigadores. Hace apenas algunos miles de años, esta región era un oasis verde con ríos y lagos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo un territorio fértil se transformó tan rápidamente en uno de los desiertos más áridos del mundo? Las evidencias están allí. Lechos de antiguos lagos, sistemas fluviales fosilizados, depósitos minerales que cuentan historias de abundancia hídrica. Pero el ritmo de cambio sigue siendo un enigma científico, una transición que fue más abrupta de lo que los modelos climáticos predecirían. La Dasht-e-Lut es, en esencia, un lugar donde el pasado y el presente colisionan sin resolverse, donde la geología escribe sus propias reglas, donde cada piedra es un interrogante y cada formación una pregunta sin respuesta. El desierto mantiene sus secretos bajo ese cielo implacable, indiferente a nuestra necesidad de comprenderlo. En el corazón del desierto iranío existe una fortaleza que desafía toda lógica. Está construida completamente de barro y adobe, como si alguien hubiera moldeado una montaña con las manos desnudas. Durante más de 5 siglos, estas murallas de tierra resistieron tormentas de arena, cambios extremos de temperatura, el paso de incontables caravanas por la ruta de la seda. Pero el 26 de diciembre de 2003, la tierra misma se traicionó. Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió la región y derrumbó casi todo lo que la mano del hombre había construido con tanta paciencia. La ciudadela de Bam, una vez la mayor fortaleza de barro del mundo, se convirtió en ruinas. Hoy, más de 2 décadas después, sigue en reconstrucción y nadie sabe exactamente cómo era en su apogeo. La ciudadela no es solo una fortaleza. Adentro vivía una ciudad entera, mercados, mezquitas, viviendas
depósitos de agua, espacios para defensa. Todo integrado en una estructura única, capas sobre capas de adobe que formaban un laberinto de cámaras, pasillos y plazas. Las paredes exteriores alcanzan 12 metros de altura y el perímetro se extiende durante casi 2 kilómetros. A vista de dron, la ciudadela parece un fósil desenterrado, un esqueleto urbano dibujado sobre la arena del desierto. El color es uniforme, ocre, marrón, gris, todos los tonos que el barro adquiere cuando envejece bajo el sol implacable. No hay verde, no hay agua visible, solo capas de tierra compactada que cambian de matiz según la hora del día. Por las mañanas, las sombras se profundizan en cada grieta. Cada muro aparece más contrastado. Por las tardes, todo se aplana bajo una luz abrasadora que blanquea las superficies. Lo que permanece es un misterio incompletamente resuelto. Los historiadores aún debaten qué tan grande fue realmente la población. ¿Cuántos años exactamente se requirió para construirla? ¿De dónde provenían exactamente sus habitantes? Se sabe que fue un centro crucial en la ruta de la seda, un punto de control y comercio. Pero los detalles se pierden en el tiempo, enterrados bajo capas de polvo. Desde su colapso, los arqueólogos y restauradores han encontrado artefactos, fragmentos de vida cotidiana que plantean más preguntas que respuestas. ¿Cómo una estructura tan masiva, tan intricada, se levantó sin tecnología moderna? ¿Qué conocimiento arquitectónico permitió a estos constructores crear una fortaleza de barro que durara medio milenio? Lo que ves hoy es una reconstrucción parcial, un intento de devolver forma a lo que fue. Las murallas se levantan nuevamente, piedra sobre piedra, adobe sobre adobe, pero la ciudadela original permanece en el pasado, una estructura fantasma que solo existe en fotografías antiguas, planos incompletos y la memoria de quienes la vieron antes del cataclismo. BAM es ahora un lugar de dos épocas simultáneas, lo que fue y lo que se intenta que sea de nuevo. En las montañas del noroeste iraní existe un pueblo que desafía toda lógica constructiva. Sus casas no fueron levantadas, sino excavadas. Khandoban es una aldea donde los muros son roca sólida, donde cada vivienda se adentra profundamente en el corazón de la montaña, como si generaciones enteras hubieran elegido vivir dentro de la piedra en lugar de sobre ella. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó esta forma de vida. Los historiadores especulan sobre milenios. Algunos registros sugieren que estas cuevas fueron habitadas desde tiempos zoroastrianos. Otros remontan su origen a períodos aún más remotos. La verdad exacta se ha desvanecido en el silencio de la roca. Lo que permanece es el misterio de cómo una comunidad completa decidió que su destino estaba esculpido en la piedra. Los muros interiores de Khandoban muestran un color grisáceo con vetas ocres que se oscurecen hacia las profundidades. La luz del día apenas penetra en los rincones más alejados, creando una penumbra constante que no cambia entre las estaciones. Las fachadas se abren hacia el exterior como ventanas talladas en la roca, algunas redondas, otras rectangulares, dispuestas sin un patrón discernible. Los techos son la propia roca, tallada apenas, como si respetaran su forma original. No hay decoraciones, no hay adornos, solo piedra en su forma más pura. La temperatura dentro de estas cavernas permanece notablemente estable durante todo el año, un fenómeno que ha permitido que miles de personas vivan aquí durante siglos sin calefacción ni aire acondicionado. En invierno, mientras que el exterior congela,
el interior se mantiene templado. En verano, cuando el calor es sofocante, la profundidad mantiene la frescura. Es como si la montaña misma tuviera un pulso regulador. Aún hoy, más de 300 familias habitan en Khandovan, aunque la modernidad golpea constantemente sus puertas de piedra. Algunos han instalado tuberías de agua y electricidad dentro de espacios que fueron tallados a mano, quizás hace más de 3000 años. El contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo se suspende aquí en un equilibrio peculiar, casi incómodo. Lo inquietante no es lo que sabemos sobre Khandovan, sino todo lo que no sabemos. ¿Quiénes fueron exactamente los primeros excavadores? Si existió un plan maestro para el pueblo, o si cada familia simplemente eligió su propia montaña. ¿Cómo lograron crear esta infraestructura subterránea sin las herramientas que ahora imaginamos esenciales? La aldea guarda sus secretos en las profundidades. En mitad del desierto de Irán existen ruinas que parecen construidas por seres de otro mundo. No son esculturas, no son formaciones naturales, son restos de ciudades que alguien realmente habitó, pero la historia guardó sus secretos casi completamente. Los Kaluts de Shahted son estructuras de barro endurecido que se alzan como torres de ajedrez en el horizonte plano y desolado. Hace miles de años, personas vivieron en estos laberintos verticales, construyendo cuartos diminutos en paredes de arcilla pura, apilando unas sobre otras sin cemento, sin argamasa, solo tierra y agua. El viento y la lluvia erosionaron las fachadas durante siglos, dejando mallas de túneles y pasadizos que se retuercen sin lógica aparente. Algunos son tan estrechos que solo cabe un cuerpo atravesando. Las grietas dibujan mapas fantásticos en cada pared, líneas caóticas que cambian de color con la luz del atardecer, pasando del ocre profundo al dorado quemado al rojo oscuro. En algunos lugares, las torres tienen más de 30 metros de alto, pierden su base y se sostienen como acantilados flotantes en el aire. En otros, se desmoronan en cascadas de escombros que cubren el suelo con capas de polvo rojo. La región es tan seca que casi no llueve, pero cuando lo hace, el agua desaparece en segundos, absorbida por la tierra. Los arqueólogos todavía no comprenden completamente cómo estas estructuras resistieron tanto tiempo sin derrumbarse. Algunos estudios sugieren que la arcilla fue endurecida de manera particular, posiblemente mediante técnicas de quemado controlado o mezclas con minerales que ya no conocemos. Otras teorías hablan de técnicas olvidadas de construcción que pertenecían a civilizaciones que desaparecieron de la memoria histórica. Científicos iraníes han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas, pero ninguna inscripción que revele quiénes eran sus habitantes. Cuando el sol baja sobre las Kaluts, las sombras se vuelven tan profundas que parecen agujeros en la realidad misma. Los pasadizos que fueron hogares se transforman en túneles sin fondo. Las formas caprichosas que la erosión ha creado generan ilusiones ópticas en la penumbra, haciendo que las ruinas parezcan vivas. En las montañas del norte de Irán, donde el terreno desciende casi verticalmente, existe una aldea que desafía la lógica convencional de la construcción. Masuleh es una anomalía arquitectónica, un lugar donde alguien decidió construir no hacia los lados, sino directamente hacia arriba.
Las casas están apiladas una sobre otra en una pendiente tan pronunciada que el techo de una vivienda sirve literalmente como la calle para la siguiente. Así, mientras subes por las escaleras estrechas y tortuosas, estás caminando simultáneamente sobre los techos de decenas de hogares. Cada paso es a la vez una escalera y un pasadizo. No hay calles horizontales aquí, solo esa secuencia infinita de superficies inclinadas que conectan los 200 metros de desnivel entre la base y la cima del asentamiento. Los aldeanos bajaban a trabajar los campos y subían cargando agua, alimentos, leña, todo por rutas que eran simultáneamente estructuras arquitectónicas. Durante siglos nadie cuestionó este sistema. Era simplemente así. Lo más desconcertante es cómo se construyeron estas viviendas sin un plan maestro visible. No hay coordinación aparente, no hay un arquitecto central. Cada familia construyó su casa adaptándose al espacio disponible y de alguna manera todo encajó. Las casas tradicionales se edificaron sin un solo clavo, solo con técnicas ancestrales de ensamble de madera que los canteros iraníes dominaban con precisión. Los muros son de piedra local extraída de la montaña misma. Los techos de madera de roble inclinados hacia el exterior para drenar la lluvia directamente a las escaleras inferiores. Y sin embargo, este sistema funcionó durante más de un milenio. Las casas más antiguas de Masulé datan del siglo X y muchas aún están habitadas. Es como si los constructores originales hubieran resuelto un acertijo arquitectónico que nadie más en el mundo se atrevía a intentar. El color de las casas es terracota profundo, casi rojizo, que se mezcla con el verde de la vegetación montañosa circundante. Durante la lluvia, que es frecuente en estas montañas del Talesh, el agua fluye por los tejados y se convierte en parte del sistema de drenaje de toda la aldea. Los pasadizos y escaleras se transforman en canales improvisados. En invierno, cuando llega la nieve, Masulé se congela en capas de hielo que responden únicamente a la topografía. Los ancianos del pueblo aseguran que entre los tejados hay lugares donde el viento produce sonidos inexplicables, como si la aldea misma respirara. Visitantes contemporáneos reportan desorientación casi inmediata al entrar en los pasadizos porque no hay una clara distinción entre el dentro y el fuera, entre la arquitectura y el paisaje. Algunos afirman que los primeros constructores comprendían algo sobre las propiedades del espacio tridimensional que hoy nos cuesta trabajo entender con nuestra mentalidad urbana moderna. Masulé permanece parcialmente deshabitada, con varias casas abandonadas cuyas puertas se abren a estructuras vacías. Nadie explica realmente por qué algunas familias se fueron. Los que permanecen hablan en susurros sobre cómo el lugar exige un respeto especial, como si vivir aquí requiriera aceptar un contrato no escrito con la montaña misma. En el Golfo Pérsico existe una isla que desafía todas las reglas de la geología convencional. Sus montañas no son grises ni marrones, sino rojo vivo, amarillo intenso, naranja brillante y magenta profundo. Hormuz es una pequeña mancha de tierra que permanece en las sombras de la historia, aunque cada día un tercio del petróleo mundial pasa por sus aguas sin que la mayoría del mundo sepa siquiera que existe. Pero sus verdaderos secretos no están en las cifras económicas, sino en el misterio ancestral de cómo sus colores imposibles llegaron a existir en primer lugar.
Cuando el sol golpea directamente las montañas, la luz se descompone en tonos que parecen literalmente sacados de otro planeta, como si alguien hubiera experimentado con pigmentos que la naturaleza terrestre nunca debería haber creado. Las capas de mineral rojo, amarillo y naranja forman vetas que corren verticalmente por las laderas, entrecruzándose en patrones que parecen demasiado perfectos para ser naturales. Los geólogos aún debaten con cierta perplejidad el origen exacto de estos colores. ¿Son depósitos de hierro oxidado, minerales de azufre en concentraciones nunca antes documentadas, o una combinación única que no se repite en ningún otro rincón del mundo? Las respuestas permanecen fragmentadas e incompletas, perdidas en un debate científico que continúa décadas después. El aire seco del Golfo acentúa cada detalle con precisión casi sobrenatural, resaltando las grietas profundas en la roca, las sombras que acentúan los contrastes imposibles, la textura áspera que parece casi ajena bajo la luz blanca del mediodía. La isla posee además otro nivel completamente distinto de misterio. Fue una fortaleza portuguesa perdida durante siglos, un bastión que alguna vez controló las rutas comerciales más valiosas de Oriente. Los restos de sus estructuras aún se dispersan por el terreno, silenciosos testigos de un imperio que desapareció en la memoria colectiva. Pero el misterio geológico continúa, porque volcanes de lodo submarinos rodean la isla, emanando gases y calor en las profundidades oscuras del Golfo. Estas formaciones geológicas activas continúan transformando lentamente el paisaje, como si Hormuz aún estuviera en permanente proceso de metamorfosis, como si sus secretos más profundos aún no hubieran sido completamente revelados al mundo. Lo que genera verdadera intriga existencial es esta paradoja fundamental: estar en el lugar que decide los destinos económicos globales, en el punto más estratégico del comercio mundial, y sin embargo, permanecer como un fantasma completamente olvidado en la consciencia planetaria. Hormuz sigue siendo un lugar donde el silencio del desierto envuelve sus colores imposibles, donde cada piedra de sus montañas multicolores guarda historias que probablemente nunca serán completamente contadas o comprendidas. En el corazón del desierto de Lut, donde la temperatura sube a más de 50 grados y el agua es tan escasa que no debería existir una ciudad, hay un oasis de adobe que desafía toda lógica. Yazd lleva más de 5.000 años siendo habitada en una región donde la supervivencia parecería imposible, y sin embargo, persiste como si guardara un secreto que los antiguos ya conocían. Las calles estrechas del casco antiguo forman un laberinto deliberado, construido para confundir el calor y mantener la sombra durante el mayor tiempo posible. Las torres del viento, esas estructuras de barro que se alzan sobre los techos, capturan las corrientes de aire frío de la noche y las canalizan hacia adentro de las casas mientras bloquean el calor abrasador del día. Los arquitectos medievales que diseñaron este sistema no tenían aire acondicionado, pero crearon algo que funciona según los mismos principios que los científicos redescubrirían 1000 años después. Lo que hace verdaderamente enigmático a Yazd es que fue durante siglos el corazón espiritual del zoroastrismo, la religión persa que existió mucho antes del Islam y que aún hoy mantiene un pequeño pero firme número de seguidores en la ciudad. Los templos de fuego, donde una llama ha ardido ininterrumpidamente durante casi 2000 años, se encuentran en los márgenes de la ciudad
como si guardaran el conocimiento antiguo que Yazd necesita para sobrevivir. En las paredes de barro sin pintura, en los patios con sus piscinas de agua profunda rodeadas de arcos de adobe, en los bazares donde se venden productos que no han cambiado en siglos, existe una sensación de que el tiempo se ha detenido, de que los habitantes descubrieron hace milenios cómo vivir en armonía con lo imposible y nunca necesitaron mejorar el sistema. El adobe, ese material que otros pueblos abandonaron, sigue siendo la vida de Yazd, polvoriento, frágil en apariencia, pero capaz de mantener temperaturas internas que ningún otro material podría lograr sin tecnología moderna. Los historiadores todavía debaten cómo una ciudad en la encrucijada de imperios en guerra, en un territorio donde el agua es maldición y bendición simultáneamente, se convirtió en uno de los centros más importantes de la historia persa. En Yazd no hay respuestas fáciles, solo preguntas que cada calle plantea. ¿Cómo los antiguos entendieron lo que la ciencia tardó milenios en explicar? En los antiguos textos persas se habla de un jardín que encarnaba el paraíso mismo, y durante siglos nadie supo si existía realmente o era solo una invención literaria del pasado. Ese lugar es Eram, ubicado en Shiraz, en el corazón de Irán, y su redescubrimiento en tiempos modernos reveló que la realidad superaba las descripciones que habían perdurado en los manuscritos antiguos. Los cipreses, que hoy se elevan en sus terrazas, tienen más de 1000 años. Sus troncos retorcidos cuentan historias de milenios bajo el sol del desierto iranio. El agua subterránea que fluye bajo el jardín sigue los mismos canales que sus constructores anónimos cavaron hace 30 siglos, un sistema de riego que desafía la aridez de la región, como si fuera un acto de rebelión contra la naturaleza. La arquitectura del Sadi Eram responde a una lógica que excede la mera estética. 4 caminos principales convergen desde el centro hacia 4 direcciones, espejo directo de los 4 ríos del paraíso descritos en los textos sagrados. Los historiadores todavía debaten si fue una intención consciente de sus creadores o una interpretación posterior que los arqueólogos proyectaron sobre sus piedras. Las terrazas descienden como si el jardín mismo se sumergiera gradualmente hacia las entrañas de la tierra, cada nivel revelando nuevas perspectivas, nuevas sombras proyectadas por aquellos cipreses milenarios. El color de la vegetación cambia radicalmente según la hora del día, verde intenso y casi estridente bajo el mediodía, negro azulado hacia el atardecer, plateado bajo la luz de la luna llena. Las flores silvestres crecen en configuraciones que parecen responder a una geometría invisible, como si alguien hubiera trazado el jardín con precisión matemática, pero luego permitido que la naturaleza rellenara los espacios con su propia lógica salvaje. Lo verdaderamente intrigante es que Eram estuvo perdido durante siglos, casi completamente olvidado del mapa, hasta que fue redescubierto en el siglo XIX por viajeros europeos. Durante esa oscuridad histórica, el conocimiento de su ubicación exacta se disolvió en fragmentos dispersos en manuscritos antiguos. Hoy, el palacio reconstruido mira hacia los cipreses como si estos fueran guardianes silenciosos de algún misterio que nunca terminó de revelarse completamente. Las aguas siguen fluyendo bajo tierra, alimentando raíces que no dejan de sorprender a botanistas. Especies que deberían estar extintas aún crecen en sus terrazas, como si el tiempo las hubiera protegido de alguna manera.
En las alturas del corazón de Irán, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, existe un misterio tallado en piedra que ha desafiado los intentos de los arqueólogos por más de 2000 años. Las tumbas reales de Nakhje Rostam no son construcciones ordinarias, son colosales santuarios excavados verticalmente en un acantilado de roca, donde descansan los reyes más poderosos del imperio persa aqueménida. Pero aquí comienza el enigma. Nadie sabe con certeza cuáles monarcas reposan bajo cuáles lápidas. Las inscripciones en cuneiforme están erodidas, los registros antiguos son contradictorios y la lógica de cómo semejante obra fue realizada sin herramientas modernas sigue siendo un rompecabezas sin resolver. La fachada de piedra revela el alcance del misterio. 4 tumbas monumentales se elevan en forma de cruces persas de aproximadamente 30 metros de altura. Los arquitectos antiguos no solo tallaron las tumbas, sino que decoraron las paredes inferiores con relieves que narran historias de conquista, sacrificio y poder religioso. En los paneles de piedra se ven figuras de guardias, soldados y símbolos del zoroastrismo, que aunque están allí después de 24 siglos, siguen transmitiendo una sensación de grandeza solemne. La roca es de un color gris dorado que cambia con la luz del día. Al amanecer parece casi blanca, al atardecer adquiere tonos de cobre ardiente. Los vientos de la meseta iraní azotan constantemente el acantilado, erosionando lentamente los detalles, borrando gradualmente las historias talladas en la piedra. Lo extraordinario es que los constructores de estas tumbas tuvieron que escalarlas verticalmente, sin andamios, sin poleas, sin ninguno de los mecanismos que usamos hoy. Cada golpe de cincel fue dado con riesgo de caída. Cada figura fue tallada en una posición incómoda, a cientos de metros del suelo. Los arqueólogos todavía discuten cómo fue posible. Algunos sugieren que utilizaban andamios de madera, otros creen en métodos que aún no comprendemos completamente. El complejo de Nakhje Rostam no es solo un cementerio. Además de las tumbas reales, el sitio contiene un templo de fuego zoroástrico, altares de sacrificio y construcciones posteriores del imperio sasánida. Los arqueólogos descubrieron que durante siglos sacerdotes y peregrinos llegaban a este lugar remoto para rendir homenaje a sus reyes ya desaparecidos. Las paredes de piedra alrededor del templo aún conservan grabados de manos, nombres en caligrafía árabe y persa, marcas de gente que ha estado aquí durante milenios. Este sitio es un palimpsesto de historias, donde cada imperio que pasó por Irán dejó su huella. Allá arriba, donde la roca gris se encuentra con el cielo azul transparente, las tumbas persisten en silencio. Los rostros de los reyes nunca serán conocidos con certeza. Sus nombres están perdidos en la erosión del tiempo, pero su legado es indestructible. 4 cruces de piedra que siguen elevándose contra el horizonte como testigos eternos de una grandeza que ya no existe en este mundo. En el Golfo Pérsico existe una isla que desafía la lógica geológica. La isla Keshm alberga formaciones rocosas tan extrañas que los geólogos tardaron décadas en entender cómo se formaron. Aquí, las montañas no crecen hacia arriba, sino que se erosionan en formas que parecen diseñadas por una mano invisible. El Geoparque Nacional de Keshm, declarado por la UNESCO, resguarda algunas de las anomalías geológicas más desconcertantes del planeta. Los acantilados de arenisca roja y negra crean un paisaje que despierta más preguntas que respuestas.
¿Por qué estas rocas se erosionan en patrones tan simétricos? ¿Por qué el tiempo las ha tallado en formas tan improbables? Las paredes de roca aquí no son accidentes de la naturaleza, sino testimonios de fuerzas geológicas que aún no comprendemos del todo. La arenisca se alza en agujas delgadas como agujas de coser, formando lo que los locales llaman el Valle de las Estrellas. Estas estructuras tienen millones de años, pero parecen apenas esculpidas por manos expertas hace unos pocos siglos. El color de las rocas cambia según la luz: rojo intenso al amanecer, negro profundo en la sombra, naranja quemado en el atardecer. Cada grieta en la superficie cuenta la historia de eras geológicas. Cada erosión expone capas de tiempo que se remontan cientos de millones de años atrás. La isla surgió del fondo marino hace apenas 6 millones de años, un instante en la escala geológica, y ya ha sufrido transformaciones que deberían requerir centenares de millones de años. Lo más intrigante es lo que sucede bajo tierra. Las cuevas de Keshm son un laberinto de túneles y cavidades que los exploradores aún no han cartografiado por completo. Algunas cuevas contienen depósitos minerales tan especiales que su origen sigue siendo motivo de debate científico. Las aguas subterráneas aquí tienen una salinidad que varía sin patrón aparente, creando microecosistemas donde viven organismos que no existen en ningún otro lugar del Golfo Pérsico. Los científicos descubren nuevas especies casi cada año en estos territorios, como si la isla guardara secretos que desea revelar lentamente. La geomorfología de Keshm presenta paradojas que desafían los modelos estándar de erosión. Los acantilados no se erosionan como deberían, las grietas no siguen los patrones esperados y la velocidad de cambio de las formas rocosas varía sin razones obvias. Algunos sectores se transforman visiblemente en cuestión de décadas, mientras que otros permanecen casi intactos durante siglos. Los investigadores del Geoparque siguen recopilando datos, pero cuanto más aprenden, más evidente se vuelve que estos procesos son más complejos de lo que la ciencia creía. La isla Keshm es un laboratorio natural donde la geología aún escribe historias que nadie ha terminado de leer. En el corazón de Irán existe un lugar donde la arquitectura dialoga con el firmamento de formas que desafían la lógica convencional. Los antiguos constructores persas dejaron grabado en piedra un enigma que aún desconcierta a los astrónomos modernos. Cada detalle, cada ángulo, cada sombra proyectada revelan una obsesión casi religiosa: mapear el cielo en la tierra, convertir el espacio físico en un instrumento celeste vivo. Este es el Valle de las Estrellas, un testimonio arquitectónico de una civilización que veía en las constelaciones las respuestas a sus mayores preguntas y misterios sin resolver. La estructura se alza como un organismo de piedra cuyas proporciones responden a patrones celestes que nadie ha conseguido descifrar completamente, incluso con las herramientas contemporáneas. Las paredes de ocre se elevan contra el cielo azul profundo del desierto iranio, creando un contraste que hipnotiza. Las ventanas están distribuidas de forma que en ciertos momentos del año alinean los rayos solares con puntos específicos del edificio, marcando fechas cruciales sin necesidad de calendarios. Los patios interiores actúan como observatorios naturales donde el reflejo de las estrellas en pequeños espejos de agua conectaba a los habitantes con el cosmos nocturno,
permitiéndoles estudiar la bóveda celeste sin necesidad de mirar hacia arriba. Lo que asombra a los investigadores contemporáneos es que los arquitectos lograron esta precisión sin instrumentos modernos, sin telescopios, sin ninguna tecnología posterior a su época. Utilizaron únicamente matemáticas antiguas, observación paciente y un conocimiento astronómico que rivaliza con los descubrimientos de civilizaciones europeas del mismo período. Las sombras que proyectan los muros definen en el suelo un calendario de extrema precisión, donde cada estación se marca con exactitud. El silencio del lugar es absoluto, casi opresivo, como si el tiempo se hubiera suspendido dentro de esas murallas de piedra milenaria. Una teoría sostiene que el Valle de las Estrellas era un lugar de iniciación donde los aprendices de astronomía aprendían a leer el cielo sin mirar hacia arriba. La arquitectura se convierte en un libro tridimensional donde cada elemento enseña una lección cósmica que permanece codificada en sus estructuras. Las ruinas actuales revelan evidencia de una biblioteca que probablemente albergó tratados de astronomía que desaparecieron hace siglos. La estructura central contiene patrones geométricos que guardan semejanzas sorprendentes con diagramas de órbitas planetarias dibujados miles de años después en Europa. Los arqueólogos aún no comprenden cómo obtuvieron esta información tan precisa sobre el movimiento de los cuerpos celestes, ni cuáles eran sus fuentes originales. Permanece como uno de los misterios arquitectónicos más profundos de Persia, un monumento que sugiere que nuestros antepasados veían el universo de una forma completamente diferente a cómo lo hacemos en la actualidad. Hace 26 siglos, un hombre gobernaba el imperio más vasto que el mundo había conocido. Su dominio se extendía desde el Nilo hasta el Indo. Sus ejércitos sometían continentes, sus decretos movían multitudes. Y sin embargo, su tumba es quizás la estructura más simple jamás construida para un líder de tal magnitud. La tumba de Ciro el Grande se alza en Pasargada, la capital que él mismo fundó, y su austeridad desconcierta, una piedra sobre otra, sin ornamentación, sin símbolos del poder que una vez fue. Esta simplicidad radical plantea una pregunta que la historia aún no ha respondido completamente. ¿Quién elige ser recordado de esta manera, desnudo de toda gloria arquitectónica? La estructura mide apenas 11 metros de altura y reposa sobre una plataforma de piedra con 6 escalones, cada uno tallado con precisión monumental. Las paredes están construidas con bloques de caliza de tonalidad clara, ajustados con una precisión matemática que desafía su antigüedad. No hay argamasa entre las piedras, no hay adhesivo alguno que las mantenga unidas. Cada bloque encaja perfectamente con el siguiente, como si la geometría misma fuera la fuerza que las sostenía. El techo forma un triángulo simple, pero perfecto, una línea de 2 aguas que corona la cámara interior. Los constructores que levantaron esta tumba dominaban una técnica desconcertante: cómo desplazar bloques de toneladas de peso, cómo colocarlos con tal precisión que la fricción y el peso combinados los mantienen en su lugar siglos tras siglos. En un desierto donde el sol abrasa durante el día y la piedra se quiebra por los extremos de temperatura, esta construcción se mantiene como si estuviera protegida por algo más que la gravedad. El verdadero misterio de la tumba reside en lo que contiene, o mejor aún, en lo que no contiene. Cuando Alejandro Magno conquistó Persia
y llegó a las ruinas del imperio que Ciro había fundado, según cuentan los antiguos historiadores, visitó esta tumba y quedó impresionado no por su magnificencia, sino por su sobriedad extrema. Algunos relatos antiguos sugieren que el macedonio encontró la cámara sepulcral ya vacía. Otros afirman que fue él mismo quien ordenó su profanación, buscando tesoros que jamás encontró. Los historiadores del mundo antiguo han dejado registros fragmentarios y a menudo contradictorios sobre lo que sucedió dentro de esa cámara. ¿Había un sarcófago de oro y gemas? ¿Simples restos mortales envueltos en lino? ¿O acaso, como sugieren algunos textos enigmáticos, no había nada en absoluto? Ni las crónicas antiguas más detalladas ni las excavaciones arqueológicas modernas han logrado resolver este interrogante. La tumba, en su interior, guarda un secreto que puede no tener respuesta. Pasargada misma, la ciudad que Ciro el Grande construyó como capital de su imperio, lleva en sus piedras resquebrajadas la historia de una civilización que intentó unir Oriente y Occidente bajo una sola corona. Los registros persas hablan de Ciro como un gobernante singular, alguien que liberó pueblos esclavizados, que permitió a las ciudades conquistadas mantener sus religiones y tradiciones. Su tumba parece ser una expresión arquitectónica de esa filosofía, grandeza manifestada en la precisión, en la proporción, en la geometría perfecta, más que en la ornamentación exuberante. Pero es precisamente en esa contradicción entre lo que cabría esperar de un gobernante de tal poder y lo que realmente se encuentra, donde radica el verdadero enigma. Una tumba así podría ser un acto de humildad absoluta, o podría ser la más sofisticada y desconcertante afirmación de poder jamás edificada. La pregunta persiste en las piedras de la tumba. ¿Quién fue realmente el hombre que yace aquí y que buscaba dejar para que la posteridad lo recordara no por sus conquistas, sino por la presencia silenciosa de su ausencia? A 5.600 metros de altura, el Damavand se alza como una pirámide perfecta en el corazón del Irán. Pero nadie sabe con certeza si la montaña está dormida o simplemente espera. Desde su cumbre brotan columnas de vapor y gases sulfurosos, signos de algo que se remueve en las profundidades. Los geólogos aún debaten si es un volcán completamente extinto o simplemente en pausa, porque una montaña que expulsa humo y vapores tóxicos cada día no puede considerarse completamente muerta. La leyenda persa lo conoce como el trono del demonio Ahriman, donde los antiguos creían que habitaba el mal, pero quizás los antiguos vieron algo que la ciencia moderna aún no termina de explicar. La ladera oriental se cubre de hielo y nieve perpetua, mientras que las grietas volcánicas liberan calor que derrite los glaciares desde adentro, creando un escenario donde el fuego y el hielo coexisten en un equilibrio tan delicado como incomprensible. Los minerales de azufre han teñido la roca de colores amarillentos y verdosos, como si la montaña sangrara sustancias químicas extrañas. En la cumbre, la atmósfera es tan delgada y tóxica que incluso los pájaros evitan volar sobre ella. Los glaciares descienden como lenguas blancas hacia las laderas oscuras, pero donde toca el hielo, la roca volcánica, algo extraño sucede. El vapor no sube hacia el cielo, sino que forma bolsas de aire caliente que bocanadas de gas sulfuroso escapan sin patrón aparente. Cada año, decenas de montañeros desaparecen en sus laderas, no por el frío ni por accidentes comunes,
sino por la desorientación causada por el dióxido de carbono que emerge sin previo aviso. Los guardabosques locales conocen lugares donde el terreno parece firme, pero esconde grietas profundas que liberan gases letales. La cumbre registra temperaturas que caen a 30 grados bajo cero, pero bajo la superficie, el calor volcánico mantiene el agua en estado de vapor constante. Nadie ha explicado completamente por qué una montaña considerada extinta hace milenios mantiene este pulso de vida, este diálogo entre el fuego subterráneo y la nieve que lo cubre todo. El Damavand es una pregunta sin respuesta escrita en piedra volcánica y hielo eterno. Una capital imperial desapareció sin dejar rastro durante más de 2000 años. Su nombre era Persépolis y fue borrada del mapa por una sola mano. No obstante, los arqueólogos aún se hacen preguntas que parecen simples, pero cuyas respuestas siguen siendo esquivas. ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Fue una capital administrativa, un templo colosal, o ambas cosas a la vez? En las montañas de la región de Fars, en el actual Irán, los restos de Persépolis guardan secretos que ningún historiador ha logrado descifrar completamente. La ciudad fue construida en una meseta elevada alrededor del año 515 a.C. por orden del rey Darío I, quien buscaba crear un símbolo del poder persa que eclipsara todas las ciudades conocidas de su tiempo. Las estructuras de piedra se alzan sobre el terreno rocoso como si emergieran del mismo corazón de la montaña. Sus columnatas, terrazas y escalinatas monumental revelan una precisión arquitectónica que desafía la época en que fue edificada. Los relieves tallados en la piedra muestran procesiones de guardianes con uniformes idénticos, guardias inmóviles de una autoridad que ya no existe. Pero lo desconcertante es que nadie sabe con certeza quién utilizaba estos espacios. Los salones son tan grandes que poca multitud podría llenarlos. Las terrazas son demasiado vastas para ceremonias corrientes. Todo en Persépolis parece diseñado para impresionar a poderes invisibles más que a los mortales. En el año 330 a.C., Alejandro Magno llegó a Persépolis como conquistador. Ordenó incendiar la ciudad, pero no fue un acto casual de guerra. El fuego que consumió Persépolis fue ritual, deliberado, casi ceremonial. Las llamas devoraron estructuras que habían permanecido durante casi 2 siglos. Papiros, registros, conocimientos se convirtieron en ceniza. Es como si alguien hubiera decidido borrar una civilización entera de la memoria del mundo. Y durante 19 siglos lo lograron. Persépolis permaneció oculta bajo la tierra, sus ruinas confundidas con montañas naturales, mientras el mundo olvidaba que alguna vez existió. Hoy, los restos de Persépolis revelan una arquitectura que los arqueólogos luchan por catalogar. Los capiteles de las columnas están tallados con formas de animales mitológicos, grifos, leones, toros, pero su función estructural nunca ha sido entendida completamente. ¿Por qué este énfasis en bestias que no existen en la naturaleza? Las escalinatas contienen bajorrelieves tan intrincados que requieren un estudio de toda una vida para entender su simbología completa. Los historiadores debaten si Persépolis fue un centro de administración, un lugar sagrado de culto solar o un espacio de poder ceremonial que funcionaba según reglas que ya no comprendemos.
Desde el aire, Isfahán es un rompecabezas de azul y turquesa que desafía las leyes del tiempo. La Plaza Imam, vista desde arriba, revela una geometría tan precisa que los historiadores aún debaten cómo los maestros persas la lograron sin instrumentos modernos. Las proporciones de cada elemento, desde los minaretes hasta los pórticos, guardan ratios que reaparecen en la astronomía persa, como si los constructores hubieran utilizado las estrellas como brújula arquitectónica. Nadie sabe con certeza cómo calcularon estas proporciones o si existía un método secreto transmitido de generación en generación. Los mosaicos de cerámica que cubren cada superficie transformarán su color bajo tu vista. El azul profundo del mediodía se convierte en turquesa y verde pálido al atardecer. Esta no es una ilusión óptica, sino una intención deliberada. Los maestros de obra comprendían cómo la luz afecta el color de la cerámica vidriada y eligieron pigmentos que revelarían su naturaleza solo en ciertos ángulos. Cada mosaico es parte de un patrón más grande, como un mapa cifrado en cerámica esperando ser descifrado. El río Sayanderud fluye junto a la ciudad, pero su comportamiento desconcierta a los hidrólogos modernos. En ciertos meses desaparece bajo tierra durante kilómetros, luego resurge como si siguiera un calendario que la naturaleza nunca explicó. Los puentes que lo cruzan, particularmente el de los 33 arcos, poseen bóvedas dentro de bóvedas que crean ecos extraños bajo el agua. El sonido que generan varía cada temporada, respondiendo al nivel del río como si fuera parte de una conversación perdida hace siglos. Los edificios que rodean la plaza fueron construidos en el siglo XVI bajo Abbas el Grande, pero hay indicios de construcciones mucho más antiguas bajo las capas superiores, como si la ciudad hubiera sido reconstruida sobre sí misma incontables veces. Las paredes interiores están cubiertas con poemas persas grabados directamente en cerámica, versos caligrafiados con una precisión que los expertos modernos apenas comprenden. Algunos historiadores sospechan que estos textos contienen códigos, mensajes cifrados que los artesanos dejaron para generaciones que nunca conocerían sus nombres. La simetría de la ciudad afecta a algo intangible en quienes la recorren. Los visitantes frecuentemente reportan una sensación de desasosiego, momentos donde el sentido del tiempo se desmorona, como si la geometría de Isfahán aún resonara con los pasos de quienes la construyeron hace siglos. Es un misterio que ni los arquitectos ni los historiadores han logrado explicar completamente. ¿De qué manera el diseño urbano puede alterar nuestra percepción de la realidad? En el corazón de Isfahán existe un enigma de piedra rosada que los arquitectos del siglo XVII construyeron pero nunca explicaron completamente. La plaza Naqsh-e-Jahan, cuyo nombre significa imagen del mundo, obedece a proporciones que parecen responder a un código astrológico jamás documentado. Cada dimensión, cada distancia entre sus estructuras, evoca principios celestes. Y sin embargo, nadie sabe con certeza qué significado exacto guardaban sus creadores en estos números, en estas líneas de mosaico y azulejo que forman patrones que cambian según la luz del día. El emperador Abbas el Grande imaginó una ciudad dentro de la ciudad, una plaza de 600 metros de largo, 160 de ancho, envuelta en ese rosa imposible que no debería existir en el desierto persa. Aquí, 4 monumentos responden a una geometría inquietante. Hacia el sur, la mezquita del imán se alza con azulejos de un azul profundo que parece devorar la luz. Sus muros brillan con patrones de estrellas
cuyo significado permanece oculto. Hacia el este, la mezquita de Sheikh Lutfollah respira un dorado que cambia según el ángulo de observación, un brillo que los artesanos lograron mediante técnicas que hoy desconocemos. Hacia el oeste, el Palacio Ali Kapu trepa como una fortaleza de balcones encajados unos dentro de otros. Sus pisos crean ecos imposibles que amplificaban las órdenes del emperador, y hacia el norte, el bazar de Gaisariye se prolonga como una vena de comercio, cortando el espacio. Los espacios entre estos edificios guardan distancias que corresponden a posiciones planetarias en fechas específicas. Las cerámicas en el piso crean laberintos visuales que el ojo no puede seguir completamente. El agua de lluvia refleja el cielo con una claridad que parece mostrar más de lo que debería. Lo verdaderamente desconcertante es que esta obra titánica fue completada en apenas 30 años. Miles de artesanos de Asia Central trabajaron en sincronía perfecta, sin errores registrados, sin desviaciones de los planos maestros. Incluso los terremotos posteriores que devastaron otras ciudades persas dejaron esta plaza prácticamente intacta, como si sus cimientos respondieran a principios estructurales olvidados. Los historiadores sospechan que el proyecto guardaba conocimientos astronómicos o esotéricos que desaparecieron con la muerte de Abbas. 400 años después, la plaza Naqsh-e-Jahan permanece como la dejaron sus constructores, intacta, misteriosa, respirando la intención de sus creadores en cada curva, cada línea, cada tonalidad de rosa y azul. Y nadie ha logrado descifrar completamente qué fue lo que Abbas el Grande deseaba construir realmente en este lugar, En el corazón de Teherán se alza una estructura que guarda un secreto contradictorio. La Torre Asadi, cuyo nombre significa libertad en farsi, fue erigida en 1971 como monumento a la prosperidad y modernidad de la época. Sin embargo, pocas construcciones en el mundo han experimentado un cambio de identidad tan dramático. La torre se levanta como dos enormes puertas de piedra blanca que se abren hacia el cielo con una forma que recuerda simultáneamente los arcos persas tradicionales y la arquitectura futurista del siglo XX. Sus 45 metros de altura dominan el horizonte de la ciudad, pero lo que la mayoría desconoce es que su significado no fue siempre el mismo. Cuando fue construida, representaba los logros de una nación moderna. Después de la Revolución de 1979, adquirió un propósito completamente distinto. Se convirtió en símbolo de libertad política, aunque bajo un contexto muy diferente al original. Los arquitectos utilizaron una técnica constructiva única, donde 18.000 bloques de mármol blanco se entrelazan sin necesidad de adhesivos químicos, sustentándose únicamente por la precisión del diseño geométrico. Vista desde la distancia, la torre parece flotar. Sus arcos capturan la luz de manera que cambia a lo largo del día, transformando su tonalidad de blanco puro a tonos cálidos al atardecer. En la base, bajo sus enormes arcos, palpita el corazón comercial y cultural de Teherán, donde millones de personas pasan diariamente sin percatarse de las capas de historia que esos muros blancos contienen. Los historiadores aún debaten qué significado prevalecerá en la memoria colectiva, el del progreso que representaba originalmente o el de la transformación política que adquirió después. Lo cierto es que pocos monumentos en la historia han personificado tan claramente la manera en que una nación puede reinterpretarse a sí misma, reinventando incluso
sus símbolos más visibles mientras permanecen inmóviles en el mismo lugar. En Shiraz, en el corazón de Irán, existe una arquitectura que desafía la percepción misma de los colores. Las paredes de la mezquita Nasir al-Mulk no son simplemente rosa, sino que cambian de matiz según la hora del día, según el ángulo de la luz, según la intención del observador. Los viajeros que la visitan al amanecer reportan un fenómeno que la arquitectura moderna no puede explicar completamente. Cuando los primeros rayos del sol penetran a través de los vitrales ornamentales, el interior se tiñe de púrpura, naranja y cereza, como si la mezquita respirara con los colores del espectro. La pregunta que los historiadores aún se hacen es cómo los arquitectos del siglo XIX lograron diseñar un espacio que reacciona al movimiento del sol de una manera tan precisa, tan intencional, que parece casi mágica. Los azulejos de terracota rosada cubren las superficies exteriores con un patrón complejo de geométricas islámicas, líneas que se entrelazan sin nunca tocarse directamente, como un lenguaje visual que comunica algo que las palabras no pueden alcanzar. En el interior, las columnas de mármol blanco se elevan hacia un techo abovedado, decorado con faience azul profundo, mientras que el piso es un tapiz de azulejos decorativos en tonos marrón, crema y oro. La acústica del espacio es desconcertante. Los susurros se multiplican en las esquinas, las sílabas reverberan en lugares inesperados, como si la arquitectura tuviera la capacidad de transformar el sonido en algo visible. Los historiadores descubrieron que el nombre de la mezquita, Nasir al-Mulk, significa protector del reino, y que cada elemento decorativo fue elegido no solo por su belleza, sino por su valor simbólico oculto. Las palmetas estilizadas que adornan los arcos representaban conceptos islámicos de eternidad, mientras que los grifos y animales mitológicos mezclados entre los motivos florales sugerían una fusión entre tradiciones persas preislámicas y la ortodoxia islámica que se imponía en esa época. Los visitantes que pasan a través de sus puertas en las primeras horas de la mañana afirman haber sentido una presencia, una energía que permanece atrapada entre los azulejos rosados desde hace más de 150 años. La verdad es que la mezquita Nasir al-Mulk sigue siendo un misterio sin resolver completamente, una pregunta escrita en cerámica y luz que los arquitectos de hoy en día aún intentan comprender. En el corazón de la costa meridional del Mar Caspio existe un bosque que ha permanecido prácticamente intacto durante millones de años, un refugio donde la vegetación ancestral sigue viva mientras que el resto del planeta sufrió transformaciones cataclísmicas. Los bosques de Hirkan, también llamados bosques de Talysh, son uno de los últimos reductos de la era terciaria, ecosistemas que lograron sobrevivir a las glaciaciones que cubrieron Europa y Asia hace millones de años. Mientras el hielo avanzaba imparable sobre el hemisferio norte, estos bosques permanecieron en su santuario tropical, guardando especies vegetales y animales que desaparecieron de todos los demás lugares del planeta. Es un museo viviente de épocas geológicas olvidadas, donde la evolución continuó sin interrupciones, donde la selva verde y la humedad eterna crean un mundo apartado, envuelto en misterio, casi completamente aislado del tiempo moderno. La entrada a estos bosques
es como traspasar un portal hacia millones de años atrás. El denso dosel filtra la luz en capas sucesivas de penumbra verdosa, mientras la humedad constante cubre cada rama, cada hoja, cada superficie del suelo. Los árboles alcanzan alturas de 40 metros o más, sus troncos retorcidos como cuerpos antiguos, vencidos por el peso de la edad, mientras que arbustos de menor tamaño forman capas adicionales de vegetación que hacen el interior casi impenetrable. Las raíces expuestas se entrelazan en patrones complejos, creando un piso orgánico donde cada paso requiere cuidado, donde el bosque parece deliberadamente cerrado a los intrusos. El aire huele a materia orgánica descomponiéndose, a vida y muerte sucediendo simultáneamente, a humedad que nunca se seca completamente, a microbios que trabajan en las profundidades del suelo desde hace eras incontables. Agua fluye por doquier, arroyos subterráneos, cascadas invisibles, neblina que surge del suelo durante las horas de mayor calor, convirtiendo el ambiente en algo casi acuático. Aproximadamente 850 especies de plantas viven en este territorio, muchas de ellas únicamente aquí, algunas que aún carecen de nombres científicos, organismos olvidados por la ciencia occidental que existen desde antes de que la civilización humana siquiera emergiera. Lo verdaderamente perturbador es que expediciones científicas han encontrado en estos bosques rastros de animales y plantas que deberían estar extintos desde hace miles de años. Fósiles vivientes que contradicen los registros geológicos conocidos, organismos que contradictoriamente continúan existiendo en las profundidades del bosque como si obedecieran a una lógica evolutiva completamente distinta. Cada penetración en Hircan descubre nuevas especies, nuevos misterios sin resolver que los científicos simplemente no pueden explicar satisfactoriamente, nuevas preguntas que generan más incertidumbre que respuestas. Hoy este bosque enfrenta una amenaza silenciosa. La tala indiscriminada y el cambio climático avanzan gradualmente hacia este último santuario de la antigüedad. Cada año cientos de hectáreas desaparecen, llevándose consigo secretos que nadie llegará a conocer jamás, misterios que quedarán eternamente sepultados bajo el avance inexorable de la modernidad. En los alrededores de Yazd, en el corazón del Irán antiguo, se alzan estructuras circulares de piedra que desafían toda comprensión convencional del ritual funerario. Son las dagmas o torres del silencio, y durante casi 3000 años guardaron uno de los secretos más intrigantes del pensamiento humano sobre la muerte. Los seguidores del zoroastrismo creían que la tierra y el fuego eran sagrados, tan sagrados que no podían ser contaminados ni siquiera por un cuerpo sin vida. ¿Cómo resolver entonces el dilema universal de qué hacer con los muertos? La respuesta fue exponerlos en lo alto, en las entrañas de estas torres de piedra, dejando que las aves de presa hicieran su trabajo. Sobre estas plataformas circulares, los difuntos descansaban bajo el cielo abierto, mientras los buitres descendían en espiral para despojarse de la carne de sus restos. Este ritual era la expresión más pura de una fe que veía en la naturaleza un orden divino que no debía ser alterado. Las torres se elevan como cilindros macizos de piedra seca apilada,
sin mortero, construidas sobre elevaciones del árido paisaje desértico iranio. Su altura alcanza los 12 metros y la circunferencia de sus muros supera los 40 metros. El interior, invisible desde el exterior, contiene una serie de gradas concéntricas donde se colocaban los cuerpos. El exterior, erosionado por siglos de viento y sol del desierto, presenta una textura rugosa, casi como si el tiempo mismo hubiera grabado historias en cada piedra. El cielo sobre estas torres es el más profundo azul, sin contaminar, tal como los zoroastrianos lo imaginaban. Los alrededores de Yazd son áridos, ondulantes, con montañas bajas a la distancia, como si el universo mismo se hubiera retirado para permitir que estos lugares antiguos existieran en soledad absoluta. Lo que hace aún más enigmático a estos lugares es que funcionaban bajo un principio que la ciencia occidental tardó siglos en comprender. Los buitres, en la mitología zoroastriana, eran considerados criaturas sagradas porque llevaban a los muertos al cielo de forma literal. Cada caída de un cuerpo desde los muros de la Dakma era un viaje final, una liberación. Los huesos que quedaban se enjuagaban con lluvia de monzón y caían a través de grietas hacia un pozo central, donde finalmente se descomponían bajo el sol. Incluso en la muerte, el ciclo permanecía puro, sin tocar el suelo sagrado. Hoy, estas torres permanecen vacías, con sus plataformas expuestas, sus muros erosionados por el tiempo. La soledad que rodea a las Dakmas de Yazd es contemplativa, como si el silencio mismo fuera un acto de reverencia a una civilización que vio en el acto de morir algo completamente diferente a lo que nosotros entendemos.